En la siguiente diapositiva vemos el título del artículo que se refiere a los predictores de muerte cardíaca súbita en pacientes de alto riesgo después de un infarto agudo del miocardio. Es un artículo que se publicó en una de las ramas de la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, específicamente en la revista europea de falla cardíaca este año. En la que sigue tenemos el factor de impacto de esta revista, que ha ido fluctuando en los últimos 5 o 6 años. Ya para el 2019, que es el último registro que tienen, con un factor de impacto de 11.62. Ya a partir del 2017 a la fecha ha ido teniendo más referencias esta rama de la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. En la siguiente diapositiva vemos un breve resumen del autor principal. Es un cardiólogo que trabaja como investigador en la Universidad de Glasgow en Escocia. Estudió la Escuela de Medicina allá entre el 2005 y el 2011 y se ha dedicado desde entonces a la investigación. Tiene bastantes referencias en artículos publicados en relación a falla cardíaca y algunos ensayos clínicos de medicamentos. Muy bien, podemos pasar a la siguiente, que es la introducción del artículo que vamos a ver hoy. Como bien sabemos y hemos visto previamente, la reperfusión temprana en los pacientes con infarto agudo del miocardio ha mejorado la fatalidad en el corto plazo inmediato. Sin embargo, a pesar del tratamiento y las medidas de prevención secundaria, los sobrevivientes persisten con un riesgo de muerte cardíaca súbita en las semanas, meses y años que siguen después del evento índice. Se estima que representa entre el 20 al 40% de todas las muertes después del egreso del paciente y especialmente altas durante el primer año después del infarto. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en el estudio Valiant, que es un estudio ya de hace algún tiempo, del 2003, en el cual se estudió la utilidad del valsartán en el infarto agudo del miocardio, se documentó un riesgo de mayor de 10 veces en los primeros 30 días después del infarto, comparado con un riesgo a largo plazo con referencia a la incidencia de muerte cardíaca súbita, el cual fue disminuyendo 1.4% por mes hasta un 0.14% después de los 2 años. Pacientes con falla cardíaca, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o ambas son aquellos pacientes que tendrán mayor riesgo de presentar muerte cardíaca súbita debido a arritmias ventriculares. Por lo tanto, la identificación de cuáles son los pacientes que se encuentran en más alto riesgo de presentar estas complicaciones debe ser una prioridad. Pasamos a la siguiente. Las guías actuales que hemos revisado previamente recomiendan el uso del dispositivo del DAI como una prevención primaria en aquellos individuos con una fracción de eyección disminuida, menor a 35%, más allá de los 40 días después del infarto, no antes, o pacientes con marcadores de función autonómica deteriorada, como pudiera ser una persistencia de la frecuencia cardíaca elevada, arriba de 70 latidos por minuto, a pesar de un tratamiento óptimo, con una variabilidad disminuida con relación a la aplicación de esfuerzo, o aquellos en los cuales se ha documentado una taquicardia ventricular no sostenida que no ha meritado reanimación. Sin embargo, la determinación de pacientes de alto riesgo nos pudiera ayudar a identificar a cuáles son los candidatos de estos dispositivos de forma más temprana. Ahora sí, en la siguiente comentamos el objetivo de este estudio y de la elaboración de este score es caracterizar a los pacientes que sufrieron muerte cardíaca súbita, elaborar un score de riesgo calibrado y validado en pacientes con infarto agudo del miocardio complicado con falla cardíaca que presentan fracción de eyección disminuida o ambas,
utilizando variables relativamente fáciles de recolectar que rutinariamente son parte de lo que se pregunta en el interrogatorio, de los datos clínicos o laboratoriales que presenta el paciente durante su internamiento. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Ya en los métodos, esta iniciativa llamada High Risk AMI se llevó a cabo con la colaboración de los presidentes de los comités directivos de al menos 4 ensayos clínicos controlados, siendo Capricorn, Ephesus, Optimal y Valiant. Finalmente, el Optimal fue excluido debido a no contar con los datos referentes a la fracción de eyección de los pacientes, y el resto de los estudios enrolaron y aleatorizaron pacientes con disfunción sistólica, falla cardíaca o ambos, entre los 12 y 21 días después de haber presentado el infarto del miocardio. Todos fueron conducidos en base a la Declaración de Helsinki y aprobados por comité de éticas. En todos ellos se firmaron consentimientos bajo información los pacientes. Podemos pasar a la siguiente y luego a la siguiente. Los desenlaces son a grandes rasgos dos nada más: la incidencia de muerte cardíaca súbita o la muerte por cualquier otra causa distinta a la muerte cardíaca súbita. Ahora sí pasamos a los métodos estadísticos. Las variables continuas se expresan en medias y desviaciones estándar. Las variables categóricas en frecuencias y porcentajes. Las diferencias entre las características basales de acuerdo a la ocurrencia o no ocurrencia de la muerte cardíaca súbita fue evaluada usada la TED Student. El análisis del tiempo para el evento fue conducido utilizando un modelo de riesgo competitivo descrito por Fine y Gray, con muerte cardíaca súbita como el desenlace y mortalidad por cualquier causa como la variable competitiva. Pasamos a la siguiente. De igual forma se aplicó un logaritmo de linealidad graficando la beta estimación versus la media entre deciles, y luego se eligieron valores de corte clínicamente relevantes para las diferentes variables candidatas a ser aquellas variables de importancia. Se utilizaron modelos variables de regresión logística para encontrar la asociación de las diferentes variables con el desenlace final, y también se utilizó un modelo llamado C estadístico, que es un modelo que se utiliza para determinar si existe una tendencia en las variaciones sistemáticas que nos descarten que el desenlace sea producido al azar. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Estas son las variables consideradas como potencialmente importantes en el pronóstico de los pacientes, siendo edad, sexo, índice de masa corporal, presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la clase KILIP al momento de la aleatorización, la tasa de filtración glomerular calculada por la fórmula de CK-de-EPI, el antecedente de un infarto previo al infarto índice en el cual se aleatorizó al paciente, historial de falla cardíaca previa, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular previo y la reperfusión o revascularización del infarto índice. Pasamos a las siguientes. Algunas variables no fueron finalmente incluidas en el score. El uso de inhibidores del eje de renina-angiotensina-aldosterona no fueron incluidos. Valores de laboratorio como el sodio, potasio y los valores de hemoglobina no fueron incluidos. Aquellos pacientes en los cuales no se contaba con la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo fueron excluidos del estudio, representando solamente el 15% del total de los pacientes. De igual forma, los pacientes que ya contaban con un DAI desde el inicio fueron excluidos. Fueron solamente 96 pacientes, que representaron el 0.3% de todos ellos. Se calculó un hazard ratio para determinar los desenlaces finales y su asociación con la muerte cardíaca súbita. Se tomaron 5 categorías de riesgo que vamos a ver más adelante cuando veamos el score,
y se calculó el número de eventos y el riesgo acumulado en el tiempo a 40, 90 días, un año y finalmente 2 años después del evento índice. Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. La corte derivada de los estudios que se incluyeron incluyó 13,202 pacientes del estudio Valiant y Capricorn. La corte de validación externa fue compuesta por 6,632 pacientes, que estos fueron tomados del estudio Ephesus. La media de edad de los pacientes fue de 64.1 años, más o menos 11 años. 29.8% de todos los pacientes eran mujeres. Y con lo referente a las muertes, fueron 2,390 muertes, que representan un 18.1% de todos los pacientes, durante una media de seguimiento de 2 años, con un rango entre 1.5 a 2.5 años. 818, que representan 34.2%, se debieron a muerte cardíaca súbita. La incidencia en general fue de 3.3 por cada 100 pacientes año, con un 95% intervalo de confianza entre 3.0 y 3.5 por cada 100 pacientes año. Podemos pasar a la siguiente. Encontramos que comparado con aquellos pacientes que sobrevivieron al final del seguimiento, los pacientes que sufrieron muerte cardíaca súbita eran pacientes de mayor edad, con más frecuencia eran mujeres, comúnmente contaban con historial de un infarto previo, de fibrilación auricular, de enfermedad arterial periférica, de hipertensión, diabetes o accidente cerebrovascular y falla cardíaca previo a la aleatorización. De igual forma, eran pacientes que contaban con una tasa de filtración glomerular más baja y una frecuencia cardíaca más alta. La reperfusión o revascularización fue menos frecuente en aquellos pacientes que sufrieron muerte cardíaca súbita. Todo esto como era de esperarse que aquellos pacientes que tuvieran estas serie de complicaciones o comorbilidades o ausencia de revascularización, pues fueran los que se encontraran en mayor riesgo de presentar muerte cardíaca súbita. Y en la siguiente diapositiva muestro la tabla de las características basales de los pacientes del estudio que se integraron entre el estudio Capricorn y Valiant. Tenemos en las columnas aquellos pacientes que sobrevivieron, aquellos pacientes que presentaron muerte cardíaca súbita, que ya habíamos mencionado que fueron 818, y aquellos pacientes que presentaron muerte por cualquier otra causa diferente a la muerte cardíaca súbita. Y finalmente nos ponen el valor de P para las variables que tuvieron mayor importancia pronóstica en estos pacientes, que son básicamente las que había mencionado. Se agrega también el antecedente de tabaquismo y lo demás pues ya lo había mencionado, la fibrilación auricular, el antecedente de diabetes. Por ahí viene también anemia, aunque realmente no fue incluido en el score final. Podemos pasar a la siguiente. En esta siguiente diapositiva vemos ya formalmente el modelo de riesgo que hicieron los autores. Vemos las diferentes variables que quedaron finalmente integradas en el score final, que va de 0 a 14 puntos. La mayoría de variables tienen un valor de 1 punto. Solamente algunas como el antecedente de no reperfusión, la fracción de eyección disminuida, menor de 30%, y un infarto al miocardio previo, fueron variables a las cuales se les agregaba 1 punto más, teniendo un valor de 2 puntos. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Y acá en esta imagen nos hicieron una gráfica en los cuales ellos comparan lo que ellos predijeron. Es una gráfica en la que nos muestran la calibración que le dieron a su score. En el color azul vemos la incidencia acumulada de muerte cardíaca súbita observada, y con color anaranjado vemos lo que ellos predijeron que ocurriría.
y vemos cómo en general hay una correlación buena entre lo que ellos predijeron y lo que finalmente observaron en el análisis final de los pacientes. Y de igual forma que aprovecho para mencionar, estos son los grupos de 5 en los cuales ellos finalmente dividieron a los pacientes en base al riesgo, de 0 a 2 puntos, de 3 a 4 puntos, 5 puntos, 6 a 7 puntos y el mayor riesgo en aquellos pacientes que tenían 8 a 14 puntos del score. De igual forma mencionan ahí en el texto que para comprobar o comparar el score de riesgo con lo recomendado en las guías actuales con respecto a aquellos pacientes con fracción de eyección menor al 35%, hicieron un cálculo estadístico, la C estadística, usando la fracción de eyección como una variable de competencia de riesgo, y lo que encontraron fue que en general la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sola como una variable única fue un pobre discriminador de aquellos pacientes que finalmente sufrieron muerte cardíaca súbita. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Aquí en esta gráfica nos muestran la incidencia acumulada de muerte cardíaca súbita en base a los diferentes rangos en los cuales se fueron ubicando los pacientes, y encontramos que tuvo pues, buena correlación en general el score que se le dio, la puntuación que tuvo el paciente con el desenlace final. Los pacientes que tuvieron un score más alto fueron aquellos que tuvieron mayor incidencia de presentar muerte cardíaca súbita, y viceversa. Aquellos que se encontraron entre 0 a 2 puntos es la línea que vemos con un menor porcentaje de la presentación de este desenlace. Muy bien. Ya pasando a los eventos, la incidencia de muerte cardíaca súbita por cada 100 personas año fue de 4.8, 2.0 y 1.5 a los 1, 2 y 3 años respectivamente. Esto confirma de cierta forma lo que se ha descrito previamente como el riesgo de presentar muerte cardíaca súbita va disminuyendo con el paso del tiempo. Como menciono, es consistente con lo predicho, con lo que ya se había estudiado previamente, y tuvo una C estadística de 0.72 que ahí mencionan que fue estadísticamente significativo como para tomarlo como un buen predictor. Y acá en las siguientes dos tablas que siguen, nos separa nuevamente la incidencia acumulada de muerte cardíaca súbita en base a los 5 rangos que encontramos o que en los que dividieron el score, y en base al tiempo en los que que tomaron como tiempo de punto de corte para documentar los desenlaces a los 40 días, a los 90 días, y en las siguientes al año y a los 2 años. Encontrando nuevamente cómo consiste, es consistente lo previamente mencionado en el texto. La incidencia va disminuyendo con el paso del tiempo, es mucho más alta durante los primeros 40, 90 días del seguimiento, y disminuye finalmente en el seguimiento pues realmente a mediano plazo, 1 a 2 años. Podemos pasar a la siguiente y la siguiente. Bueno, ya casi para terminar, podemos hablar de que los predictores independientes de este desenlace, y a los cuales pudiéramos considerar como las variables a tomar en cuenta con mayor atención, son la ausencia de reperfusión, el antecedente de falla cardíaca o infarto del miocardio previo. Esto mencionan ahí brevemente que desde luego se relacionan con un desarrollo de una cicatriz del infarto mucho más grande, con la ausencia de reperfusión, consecuentemente con
la presencia de disfunción sistólica o el empeoramiento de una falla cardíaca preexistente, isquemia persistente o residual, lo cual puede ser un sustrato para arritmias ventriculares, la presencia de esta cicatriz que funcione como un sitio de reentrada o que presenta un bloqueo unidireccional y que de ahí se genera un foco ectópico que finalmente degenera en una arritmia fatal, y que estas variables tienen una interacción con aquellas comorbilidades como son la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, que van a amplificar este riesgo. Estas enfermedades además se correlacionan con la presencia de enfermedad coronaria difusa, de la presencia de inestabilidad eléctrica, con el difícil control de la frecuencia cardíaca debido al aumento del tono simpático, la disregulación autonómica que mencionan, la perpetuación de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona y pues con ello consecuentemente aumentar el riesgo de estos pacientes de complicaciones. Podemos pasar a la siguiente. Limitaciones del estudio pues son varias. Primero, tener en cuenta que es un análisis post-hoc de ensayos clínicos previos. Este score, idealmente, a partir de este punto, podría conducir a otros estudios en donde se ha validado en otras poblaciones menos seleccionadas. Otra cosa, que la definición de muerte cardíaca y el tiempo máximo para la aleatorización fue diferente dentro incluso de los mismos estudios. De igual forma, pacientes con múltiples comorbilidades pueden tener más alto riesgo de muerte cardíaca súbita o incluso muerte por cualquier otra causa que no sea muerte cardíaca súbita, por lo cual estos pacientes pues serían casos especiales en los que se podría individualizar el colocar algún dispositivo tempranamente. Podemos pasar a la siguiente. De igual forma, no todas las muertes cardiovasculares fueron por arritmias ventriculares, se catalogaron como muerte cardíaca súbita, sin embargo pudieron haber sido por otros eventos como un infarto del miocardio recurrente, la ruptura de la pared ventricular o un embolismo pulmonar agudo. No se tomó en cuenta el cambio de las variables con el paso del tiempo, que es algo que hemos mencionado en otras circunstancias, como el reestratificar a los pacientes pues nos puede llevar a cambiar la conducta de prevención secundaria, y en este caso pues al ser un análisis post-hoc de ensayos ya reportados previamente, pues no se tomó en cuenta si los pacientes, o no se pudo tomar en cuenta si los pacientes quizás se tenían que reclasificar con el paso del tiempo de un bajo riesgo a un alto riesgo. No fue posible terminar el uso del DAI después de la aleatorización, es decir, no supimos a cuántos de esos pacientes, después de que se incluyeron en los estudios y se recabaron sus diferentes variables, a cuáles se les puso finalmente. Información sobre el tratamiento con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona o beta bloqueadores no estuvo disponible, esto debido a que eran ensayos clínicos aleatorizados en los cuales precisamente se habían estudiado los efectos de fármacos como beta bloqueadores o inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona en un estudio ciego o doble ciego. Podemos pasar a la siguiente. Otras variables como la carga de la cicatriz miocárdica, marcadores de alteración de la función autonómica no fueron tomadas en cuenta. También muy importante que los ensayos clínicos utilizados son de hace aproximadamente 15 años y podrían pues no representar la práctica clínica contemporánea, específicamente las estrategias de reperfusión con intervención coronaria percutánea primaria que se realicen en la mayoría de los centros actualmente. Pueden ser necesarios métodos de modelado de riesgo más complejos, es decir, métodos estadísticos todavía más profundos. Sin embargo, la escala de riesgo propuesta debe ser probada en estudios aleatorizados prospectivos para poder determinar si realmente estos hallazgos de esta correlación con los desenlaces finales son reales o no. Ya finalmente, para concluir, podemos concluir que se desarrolló un score fácil de utilizar,
que predice el riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes con síndrome de falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida, o ambas, tempranamente después de un infarto agudo del miocardio. Incluye variables clínicas rutinarias y es superior a solamente contar con la estimación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Puede ser útil en ensayos futuros que prueben tratamientos con el propósito de reducir la muerte cardíaca súbita temprana en pacientes que han sufrido un infarto agudo del miocardio. Y esta es la diapositiva final. Ok, Miguel, ¿algún comentario? Aquí está el doctor Leiva. José Luis, ¿algún comentario? Fíjate que así nada rápido le pedí a Miguel que revisáramos este artículo en base a lo que estuvimos revisando del Congreso Europeo de arritmias, en donde hicieron mención a esto de que una calculadora de riesgo y no solamente de fracción de expulsión. Entonces le pedí que revisáramos el artículo original, que es este. Sí, no, yo digo, la verdad es que sí me gustó el artículo y realmente yo me quedaría con el mensaje de las características clínicas del paciente que tiene mayor riesgo de presentar muerte súbita en el seguimiento y sobre todo el punto de que son pacientes que en general no fueron revascularizados, lo cual es un punto muy importante en este grupo de pacientes, me parece. Lo demás, bueno, pues obviamente estas variables como el hecho de que tengan un deterioro de la fracción de expulsión o que tengan infarto previo, como vemos en esta diapositiva, pues bueno, sí son las características que sabemos habitualmente que nos hablan de un paciente con mayor riesgo de complicaciones, no solamente de muerte súbita, sino en general mayor riesgo de complicaciones post eventos coronarios agudos. Creo que con estos scores lo que hay que hacer es aplicarlos a la práctica de todos los días y ver si es que verdaderamente podemos tener la retroalimentación de los pacientes que tengan muerte súbita. A veces no nos enteramos de lo que pasa con ellos y nada más no regresan a su consulta. Sí, Ricardo, Eric, Poncho, ¿están por aquí? Sí. Sí, doctor. ¿Algún comentario? Sí, pues está interesante agregar todos esos puntos a la valoración o al score del factor de riesgo. Anteriormente, pues prácticamente solo se tomaba la fracción de eyección, que era menor o igual a 40 o mayor a 40, que era como digamos, el principal predictor basado en los mismos estudios que mencionó Miguel. El hecho de agregar cada uno de estos puntos, pues nos da la oportunidad como lo hemos dicho en otras situaciones clínicas, pues hacer una evaluación dinámica del paciente. Conforme lo vayamos viendo en el seguimiento que le demos, probablemente baje un poco el riesgo o suba, incluso si se agrega alguna comorbilidad de las que estamos viendo aquí en la diapositiva, y nos dé la oportunidad de establecer estrategias para disminuir pues, dicho riesgo, ¿no? Mejorar el pronóstico. Sí, Poncho, ¿algún comentario? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, Poncho. Ah, ok, perdón. Sí, es un score pues novedoso. Y como todo lo novedoso, pues tiene que tener una comprobación en próximos estudios y en un futuro para ver la aplicabilidad del mismo. Pero parece ser prometedor en cuanto a las variables clínicas y las comorbilidades que toma en cuenta. Sin embargo, pues creo yo que tal vez eso de desplazar tanto la fracción de eyección, creo que sí es un parámetro bastante importante que se ha visto en cuanto a la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y esto respecto a las indicaciones de los pacientes que quedan con deterioro de la fracción de eyección posterior a los 40 días,
cuáles son los pacientes que mayor riesgo tienen de presentar muerte súbita cardíaca asociado a arritmias. Entonces, creo yo que sí va a requerir hacer un estudio pues adecuado donde se implemente este score, pero creo yo la fracción de eyección debe de ser el parámetro más importante que se puede medir de manera objetiva. Sí, desafortunadamente. Sí, totalmente de acuerdo. Les cuento así rápido mi experiencia ahí en la Cleveland Clinic, en el departamento de eco, en donde bueno, de hecho los sonografistas hacían el estudio, medían la fracción de expulsión, y bueno, pues, no, pues ¿cuánto tienen? No, pues, bueno, 40-45%. ¿Por qué lo envían? Ya decía, la solicitud dice que valoración para desfibrilador. Y ya volteaban y decían, no, entonces creo que tiene 35. Todo eso porque en la Cleveland Clinic al momento de poner 35% de fracción de expulsión en otros lugares, muchos lugares del mundo, automáticamente el seguro cubre la colocación de un desfibrilador. Y bueno, pues obviamente no le iban a cobrar a una compañía de seguro, la compañía de seguros de Donald Trump, la Cleveland Clinic no le iba a cobrar 5 pesos, ¿verdad? Por ponerle un desfibrilador. Entonces sí, eso, acuérdense, el ecocardiograma es muy subjetivo. Y era una de las partes fundamentales en donde se entraba en la plática de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ven que tratan de incorporar a veces si se puede resonancia magnética. Pero vean ustedes aquí en esta tabla que quise poner todavía como una buena parte de nuestra población pues está en alto riesgo de morir, ¿no? O sea, tienen cardiopatía isquémica, no se reperfunde de la manera como debería de reperfundirse en el evento índice. Y bueno, pues ya toda la historia de falla cardíaca, fibrilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que andamos pisando sobre terrenos de muy alto riesgo con los pacientes. Yo creo que otra parte importante y eso son las cosas que estaba viendo ahorita para preparar mañana en la mañana que platiquemos algo, es cómo se define la muerte cardíaca súbita. Sí, entonces residentes, por favor, estudien eso. Mañana hacemos un consenso de qué dicen las guías de cómo se define la muerte cardíaca súbita, porque en base a eso fue que se hizo este score, ¿no? O sea, cómo definen. Bueno, pues ya, pues, se azotó, no se murió. O sea, hay varias definiciones de la muerte cardíaca súbita, ¿no? Entonces eso lo revisamos mañana. Muy bien, José Luis, no sé si quieres agregar algo más. Aquí estoy. No, en realidad no estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, ninguna cosa diferente. Bien, el artículo, creo que de acuerdo con lo que se ha comentado. Sí, de hecho, en las guías 2015 de la Sociedad Europea dicen que la predicción, eso era en los 2015, 2016, dice la predicción de morir de causa rítmica es la piedra filosofal de la ritmología en estos tiempos. Y ay, tanto así. Y pues sí, bueno, después aparece este artículo, pero también me metí así rápido a googlear si ya esta escala de riesgo se está utilizando ya, por lo menos en QX Calculate o en solamente hay las escalas de riesgo para predecir la muerte de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero no en los pacientes post de cardiopatía isquémica o postinfarto. Bueno, muy bien. Eric, ¿alguna duda, pregunta? Miguel, nada que agregar. Pues no, yo creo que en general ya se ha dicho pues todo, como bien vimos ahí, pareciera que la fracción de eyección como la única variable no es tan buena como incluir otras diferentes variables que son las que hemos visto aquí y como han mencionado ahorita, sí, nuestros pacientes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, pues la mayoría sí entrarían entre el cuarto y quinto rango de riesgo para muerte cardíaca súbita, entonces pues sí estamos en una situación ahí un poco complicada.
Ok. ¿Ibas a decir algo, Eric? Pues lo que comentaron mis compañeros, muy de acuerdo. Realmente, pues sí es una herramienta interesante, pero también pues tiene sus comillas, porque son de estudios previos donde se tenían otros métodos de revascularización e incluso pues no eran tan, bueno, como lo son actualmente, pues no son los mismos métodos de repercusión. Entonces pues ese es el bemol que tiene tal vez la calculadora, pero pues es algo muy interesante y pues que tiene que ser aplicado para ver la utilidad que podría tener. Ujú. Ok. Bueno, pues si no hay nada más aquí, le dejamos. Feliz Día del Corazón. Sí. Y el próximo jueves, José Luis, ¿tendrás oportunidad de estar en la sesión? En la bibliográfica. Sí, claro, sin problema. ¿Cuál va a ser el tema? Ahorita nos manda Poncho a ver qué artículo va a presentar él de los que has enviado. Lo prepara Poncho y lo presenta. Sí, perfecto, sí, sí, sin problema. Ok, sale, José Luis, gracias. Sí, yo tengo que entrar a una revisión de una tesis. ¿Y cómo se llama? No, pues nada más. Nos vemos mañana a las 7, jóvenes. Sí, doctor, gracias. En un papelito anotado cuáles son las definiciones de muerte súbita. Sí. Ok, sí. Vale, gracias. Bye. 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 Nos vemos.